Bueno, cuando estés listo, si quieres ya podemos comenzar la clase. Bueno, buenas noches. Hoy vamos a ver el tema de lesión deportiva en el tobillo. Bueno, principalmente pues tenemos que saber las estructuras que conforman el tobillo. Pues vamos a ver que es una articulación la cual tiene un papel importante, tanto en al haber una alteración en el tobillo, pues va a causar dolor y puede provocar lesiones recurrentes. También es importante saber su anatomía y pues evaluar las estructuras involucradas para poder evitar errores en el diagnóstico. Bueno, principalmente pues vamos a tener que el tobillo está conformado por la tibia, el peroné, el astrágalo y el calcáneo. Este va a estar dividido en dos articulaciones, la tibioestragalina y la subastragalina. Esto va a permitir los movimientos de dorsiflexión, flexión plantar, perdón, inversión y eversión. Bueno, vamos a tener las patologías de lesiones ligamentarias. Bueno, en sí, las lesiones en los ligamentos pues van a ser el resultado de un cambio drástico en su estructura y fisiología. Estos cambios pues van a tener 3 grados diferentes. El grado 1, que es la elongación del ligamento con microrupturas. Bueno, este grado pues principalmente va a causar dolor local y edema mínimo sin estabilidad de demostrarlo. El grado 2 va a representar una ruptura parcial, la cual pues va a ser una lesión importante. Esta va a ocasionar, perdón, un edema moderado y pues puede presentarse una hemorragia, tanto parcial como incompleta. Y el grado 3 pues ya sería en sí la ruptura completa, pues ya pues en sí se va a perder la integridad del ligamento. Tenemos que la lesión al ligamento cervical, se puede asociar con los esguinces, pero especialmente se va a asociar con el esguince del peroneo calcáneo. En las imágenes, en la A y la B, pues vamos a tener un esguince en los ligamentos peroneo astragalino anterior, y en las imágenes C y D, pues va a ser un mismo esguince, pero en el peroneo calcáneo, como lo muestran en las flechas. Bueno, el esguince, pues el esguince va a tener 2 grados y va a tener un proceso de reparación que ante un desgarro pues va a iniciar un coágulo, el cual pues va a ser reabsorbido y reemplazado por una matriz celular. Y de la tercera a la sexta semana va a iniciar pues la cicatrización. Tenemos que el esguince pues es la lesión más común y puede ocasionar dolor crónico o inestabilidad. Esto limitando la actividad diaria del un 20 al 40% en los casos que se ha presentado un esguince. Bueno, vamos a tener que el 26.5% representa pues todas las lesiones que abarca en la escuela, principalmente en los niños. En el área deportiva pues va
van a conformar el 10% en el área de urgencias, mientras que el 17 y 25%, estos van a ser pues por unas incapacidades. Para todo esto, pues el diagnóstico en sí, pues son las radiografías. Esto principalmente nada más para descartar alguna fractura y pues se muestre edema en los tejidos blandos y pues en ocasiones pues una alineación no sea normal. Tenemos las lesiones tendinosas, que estas pues en los atletas pues es el resultado de los cambios bruscos en la dirección, en su aceleración o desaceleración. Por ejemplo, los jugadores de fútbol. Y pues también podríamos verlo en corredores, en maratonistas. Bueno, después de la lesión, pues va a haber hay dispersión del arreglo paralelo de las fibras de colágeno. Esto, si el daño se perpetúa, pues va a haber un aumento de la neovascularización, proliferación de los fibroblastos y de las células endoteliales. Bueno, en las lesiones tendinosas vamos a tener pues que pues va a haber un proceso inflamatorio, puede ser agudo y crónico. El proceso agudo, pues se va a representar se va a dividir en tres: la entesitis, tendinitis y tenosinovitis. En la entesitis, pues esta es aquella que presenta a nivel de la inserción tendinosa ocasionada por un estiramiento brusco. Puede ocasionar, eh, puede estar asociado con micro o macro rupturas. La tendinitis, pues va a ser el engrosamiento del tendón con un proceso inflamatorio. Y la tenosinovitis, pues esta principalmente pues va a ser la inflamación de la bursa con un incremento en la producción de líquido. Tenemos el compartimiento posterior, pues está principalmente, pues las lesiones del tendón de Aquiles se presentan en hombres de edad media. La tendinosis o entesopatía, pues es la más común. Esta se caracteriza por un engrosamiento focal y fusiforme del tendón. La deformidad de Haglund, pues también se debe considerarse en presencia de engrosamiento del tendón calcáneo cerca de la inserción asociado al bursitis, retrocalcánea y retroaquilia. Por ejemplo, en la imagen que tenemos a un lado, pues vamos a poder observar en el asterisco, pues va a haber una tendonosis del tendón de Aquiles con engrosamiento fusiforme y pues se va a apreciar pues que su intensidad va a estar intermedia en su espesor. Tenemos el compartimiento medio, el cual pues en el tendón tibial posterior es el más grueso del compartimiento medio y es el que más comúnmente se va a lesionar. Tenemos factores predisponentes, puede ser pues por ruptura o lesión previa, traumatismo y también el uso de corticoides. También en este compartimiento pues vamos a tener que el paciente va a desarrollar pie plano con valgo unilateral, debilidad o imposibilidad para la inversión y para extender los dedos. Estos van a estar asociados con una alteración de la línea astrágalo-escafoidea. Tenemos el compartimiento lateral, el cual pues los tendones del peroneo largo y corto, estos van a ser cautos cuando
se separan y pues cuando se van a separar va a existir un fenómeno el cual se le va a denominar ángulo mágico. Tenemos que las rupturas en estos tendones por lo general son longitudinales y por ejemplo las rupturas en el tendón del peroneo largo pues son secundarias a un incremento de estrés en las poleas. En el compartimiento anterior pues vamos a tener que la lesión de los tendones extensores pues va a ser raro. Esto principalmente pues se ve en jugadores que practiquen deporte cuesta abajo. Y también tenemos que la ruptura espontánea es rara y cuando se produce se acompaña de una masa palpable en el dorso de la piel. Por ejemplo, en esta imagen pues vamos a apreciar una ruptura del tendón tibial anterior. Y tenemos el túnel tarsiano, que pues más que nada es causado por un proceso ocupativo caracterizado por parestesia, dolor y debilidad, atrapamiento del nervio tibial posterior. Bueno, en su tratamiento, pues ya una vez que se haya efectuado el diagnóstico, pues se debe clasificar qué tipo de lesión fue, si fue de primer grado, segundo grado o tercer grado. Por ejemplo, en el primer grado, pues va a haber una distensión sin rotura de fibras. El segundo grado, pues va a ser completa de un ligamento o parcial de 2. Y el tercero, pues ya prácticamente, pues está indicada la reparación quirúrgica. Tenemos en el tratamiento que, pues se ha demostrado actualmente que, pues conocemos que la inmovilización, esto pues va a ser por cortos periodos, puede producir alteraciones irreversibles del cartílago y del hueso subcondral. Por ejemplo, vamos a tener como la fibrilación y cambios osteoartríticos. Se puede presentar también atrofia muscular y retracción capsular. Tenemos que el principio básico que se debe regir para el tratamiento es que pues muchos se producen por los esguinces y esta es por poca inestabilidad del tobillo. La movilización precoz puede ser beneficiosa para el mantenimiento de la nutrición del cartílago articular y pues por lo tanto para prevenir una alteración articular. Tenemos que para facilitar la rehabilitación de la marcha puede autorizarse la carga de peso según la tolerancia. No se ha demostrado que el tratamiento quirúrgico mejore el resultado final o acorte los plazos de rehabilitación. Tenemos que el tratamiento incruento sin movilización pues puede tener resultados subjetivos y variables. En el tratamiento en su etapa aguda, pues más que nada es para minimizar el edema, proteger adecuadamente, movilizar y apoyar precozmente pues la tolerancia. Tenemos que desde la producción de la lesión se debe combatir primeramente pues con crioterapia, compresión suave con vendaje elástico, reposo en cama con elevación del miembro y punción y aspiración. Bueno, generalmente va entre 10 a 15 días que comienza la rehabilitación. Esto más que nada para recuperar pues la fuerza muscular y su estimulación de la propiocepción.
Posteriormente, pues ya vamos a empezar a tener una actividad deportiva, el cual pues ya vendría siendo pues actividad de campo con ejercicios aeróbicos, anaeróbicos, entrenamiento pues deportivo no tan exagerado, práctica informal, pero esto solamente se va a llevar a cabo con vendajes protectores. Estos vendajes deben delimitar desde un 30 a un 50% del movimiento y pues se han desarrollado innumerables estabilizadores para reemplazar los vendajes. Esto para reducir el número de esguinces, pero no de su gravedad. Por ejemplo, en las lesiones de tercer grado, pues esta ya vendría siendo una reparación quirúrgica directa. El tratamiento para las lesiones de tercer grado, pues aún es motivo de debate, ya que muchos, pues, están a favor de la cirugía y otros no. La inadecuada protección o rehabilitación de la lesión en la etapa aguda, pues causa inestabilidad crónica subjetiva y objetiva. Puede haber esguinces a repetición, dificultad tanto para caminar o correr, y pues va a provocar también dolor. En ocasiones, pues no se reconoce un trauma previo de los síntomas de inestabilidad. Tenemos que el 22% de los pacientes que han sufrido un esguince de tobillo se reconoce por una debilidad muscular. Y por ejemplo, pues si es sintomática, pues más que nada el fortalecimiento muscular de los peroneos y tibiales. Esto va a permitir que incremente el control postural, perdón, y una actividad electromiográfica. Bueno, en la inestabilidad lateral, pues tenemos que Emsley este, este, propuso un proceso, el cual todavía se sigue utilizando, el cual consiste en la aumentación con el hemitendón del peroneo lateral corto, que se desprende a proximal y se transpone de delante hacia atrás por un túnel labrado en el malleolo peroneo y de atrás hacia adelante por otro en la cara lateral del calcáneo. Esto para fijarse sobre sí mismo. Y eso sería todo de mi parte, doctor. Perdón, excelente presentación. Voy a agregar al desarrollo de este tema, pero sí, considero de las importantes es que pues debemos nosotros de saber diferenciar para llegar a estadificar, por ejemplo, una lesión ligamentaria, que son las lesiones principalmente dadas por la actividad física o por la actividad deportiva, también por la actividad laboral, ¿no? Pero para saber diferenciar las lesiones y para saber no solo diferenciarlas, sino también estadificarlas, debemos nosotros de echar mano de los criterios clínicos. Como en todo, el proceso sigue siendo el mismo. Si bien, por ejemplo, hablando de este tema, nosotros podemos o debemos de hacer uso de los recursos diagnósticos por imagen un tanto más sofisticados que los que convencionalmente se hacen o rutinariamente se hacen. Estamos hablando ahorita, por ejemplo, de estudios de tomografía axial computada, resonancia magnética, ultrasonidos. Sigue privando el valor del diagnóstico hecho por la clínica. Y bueno, ese es un punto que también su compañero mencionó, que nosotros debemos de hacer un diagnóstico oportuno, y muchas veces el diagnóstico oportuno, la mayoría de las veces, para que sea oportuno se debe de hacer tomando en cuenta los criterios clínicos.
criterios que a veces únicamente estarán presentes en la valoración primaria o en la fase aguda de la lesión. Lo que quiero yo decir con todo esto es que tenemos una gran oportunidad de hacer un diagnóstico oportuno y acertado, aún con las puras herramientas clínicas. Y esto ya llevándolo a una explicación más concreta, es, por ejemplo, si hablamos de lesiones ligamentarias, de lesiones tendinosas, para ser más exactos, seguimos basándonos en los criterios clínicos del esguince, ¿de acuerdo? Recordemos que los esguinces podemos estadificarlos, alguna vez lo mencionamos en una de nuestras clases, me parece que también fue en la de las lesiones del tobillo, siguen siendo el esguince grado 1, grado 2 o grado 3 con base en las características clínicas de la lesión, ¿sí? Entonces, ya dijimos, hay una etapa, un estatus de tendón normal, como lo mencionó su compañero, sin ningún tipo de lesiones. Hay una lesión grado 1, que son microrupturas, y que entonces en la clínica únicamente vamos a tener un dolor leve, un aumento de volumen también leve. No habrá incapacidad funcional, por ejemplo. No habrá equimosis, no habrá sangrado. En un esguince grado 2 sí tendremos disminución de la capacidad funcional, un dolor moderado, y tendremos ya la presencia de equimosis y un edema moderado, un aumento de volumen también moderado. Y en un esguince grado 3, correlacionado con la estadificación que mencionó su compañero, que corresponde a una ruptura total, por ejemplo, del tendón, sí tendremos una equimosis importante, edema severo, dolor también importante y sobre todo incapacidad funcional. Entonces, si nos sirve de algo correlacionar por imagen la clasificación que nos mencionó su compañero con las características clínicas del esguince que acabo yo de mencionar, recordando lo que ya habíamos visto antes, es válido para hacer un diagnóstico oportuno, acertado desde la evaluación clínica. Y esto contribuye al beneficio del paciente, porque también lo planteó su compañero. Cuando nosotros hacemos un diagnóstico acertado, correcto, oportuno, tenemos nosotros una gran oportunidad de establecer un manejo, si es que va a ser conservador, como en la mayoría de las veces, vamos a tener la oportunidad de establecer un manejo con la inmovilización, con la protección, con el control de edema, de manera más rápida, más expedita, ¿de acuerdo? Todo esto redunda en un beneficio para el paciente. Todo esto mejora el pronóstico de nuestro paciente en su recuperación, en su tiempo de convalecencia y en la recuperación de sus funciones. ¿De acuerdo? Entonces, nada más, eso es lo único que les quiero recordar. Echar mano de esa herramienta clínica muy útil, de la que acabo yo de hablar, y que seguramente ustedes ya conocen. Si no la conocen, como siempre se los menciono, si no la conocen, debemos de saber que existe y debemos de saber la fuente en la que podemos nosotros consultarla, correlacionar la clínica con la estadificación. ¿De acuerdo? Bueno, ¿alguien que tenga algo que comentar? ¿Alguna pregunta? No, doctor. ¿Todo claro hasta aquí? G. Sí, Recordemos que también a todos los pacientes van a requerir de una inmovilización. No a todos los pacientes vamos a requerir de poner una férula o una inmovilización. Una articulación se anquilosa después de las 3 semanas de haber sido inmovilizadas, tanto en niños como adultos. Si está anquilosis por el exceso de inmovilización, también tendrá consecuencias catastróficas en la funcionalidad, no relacionadas con la lesión primaria, sino relacionadas con un tratamiento, con una iatrogenia, con un tratamiento mal indicado por parte de nosotros. Entonces, no todos los pacientes se inmovilizan, algunos en su fase agudizada o en en una estadificación de lesión menor, únicamente habrá reposo relativo y quizás la aplicación de un vendaje compresivo, por ejemplo, en el caso del esguince grado 1. En el caso del esguince grado 2, una lesión parcial del tendón, pues es discutible, ¿no? La aplicación de una férula. Y en uno de esguince grado 3 sí se debe aplicar una inmovilización por más de 7 días y un esguince grado 2 no por no más de 5 días. ¿De acuerdo? Entonces debemos tener también en cuenta ese esquema para que nosotros no exageremos o no se nos pase la mano
En el afán de proteger el tendón lastimado de nuestro paciente, no se nos vaya a pasar la mano en los periodos de inmovilización, porque estos también tendrán su consecuencia, y esta vez va desde la atrofia muscular hasta la anquilosis permanente de la articulación. Entonces hay que seguir tomando en cuenta los criterios clínicos, ¿de acuerdo? Sí, doctor. Bueno, entonces mañana, que es viernes, mañana no tendremos clase, retomaremos nuestros temas el próximo lunes a las 20 horas, ¿de acuerdo? Sí, doctor. Así es, nos vemos el lunes. Y bueno, que tengan bonito fin de semana, que descansen. Igualmente, gracias. Gracias, doctor.